Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, quiero que nos detengamos un momento, que hagamos una pausa en la vorágine de noticias y entretenimiento, para hablar de algo que nos ha conmocionado a muchos en las últimas horas. Algo que nos recuerda de manera dolorosa pero necesaria lo frágiles que podemos ser, incluso aquellos que admiramos y vemos brillar en la pantalla, aquellos que parecen inalcanzables. Vamos a sumergirnos en la noticia que ha puesto el mundo del entretenimiento en vilo, que ha generado un torbellino de emociones y reflexiones: la actriz Demet Özdemir, a quien tantos de nosotros conocemos y queremos por su innegable talento, su carisma arrollador y su luz propia, ha sido hospitalizada de emergencia. Y lo más delicado de todo, los rumores que circulan y que apuntan a fuentes cercanas a la actriz, sugieren que está lidiando con un problema de salud mental, específicamente depresión. Sí, amigos, vamos a desgranar esta noticia con la seriedad y el respeto que merece, a entender el contexto que rodea a estas situaciones y a reflexionar juntos sobre algo tan fundamental y, lamentablemente, aún tan estigmatizado como es la salud mental. Antes de empezar este viaje de introspección y empatía, les invito de corazón, con toda la humildad y sinceridad, a que si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse que ven en pantalla y activen esa pequeña campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras conversaciones, ninguno de estos espacios que creamos para crecer juntos y aprender de la vida. Imaginen por un instante la vida de una estrella. No hablo solo de la fama, de los flashes, de las alfombras rojas que deslumbran y de la ovación de miles de admiradores. Hablo de un universo construido sobre la admiración masiva, de proyectos que definen carreras y que dejan huella en la historia del arte. Demet Özdemir es sin lugar a dudas una de esas estrellas que irradia luz propia, que ilumina cada pantalla que pisa con su presencia magnética. Desde sus inicios nos ha cautivado con esa frescura que la hace tan cercana, su versatilidad que le permite transformarse en personajes inolvidables y esa chispa inconfundible que se queda grabada en nuestra memoria. Hemos sido testigos privilegiados de su ascenso meteórico, hemos celebrado cada uno de sus éxitos como si fueran propios y nos hemos emocionado hasta el alma con la profundidad y la pasión que imprime en cada personaje que interpreta. Es fácil, desde la comodidad de nuestras vidas, verla desde afuera y pensar que su camino es un sendero de rosas, libre de preocupaciones, envuelto en un aura de éxito constante y felicidad perpetua. Pero la realidad, esa verdad que a menudo se esconde tras las fachadas, es mucho más compleja y, lamentablemente, en muchas ocasiones, oculta las batallas internas, las luchas silenciosas que tantos de nosotros, seamos famosos o no, enfrentamos a diario. La noticia de su hospitalización de emergencia ha irrumpido como un rayo inesperado en un cielo aparentemente sereno, dejando a miles de sus fans en un estado de shock y profunda preocupación. Y como suele ocurrir en estos casos, en el terreno donde la información escasea y la especulación prolifera, los rumores no tardaron en aparecer, alimentando la inquietud. Los informes iniciales hablaban de una situación delicada que requería atención médica inmediata, y pronto el foco se dirigió, con una mezcla de esperanza y temor, hacia el terreno de la salud mental, y más concretamente a la sombra de la depresión. Es crucial, antes de entrar en detalles que puedan ser invasivos o especulativos, recalcar que la información que poseemos proviene de fuentes cercanas a la actriz y de diversos medios de comunicación. Aunque esta noticia nos afecta profundamente como seguidores y admiradores, es nuestro deber ineludible mantener el respeto por su privacidad, la de su familia y la de sus seres queridos. Sin embargo, la gravedad de la situación, el hecho de que una figura pública que admiramos esté atravesando un momento tan difícil, nos impulsa y nos da la fuerza necesaria para hablar de ello, para arrojar luz sobre un tema que, lamentablemente, sigue envuelto en un manto de estigma y silencio. La depresión, esa enfermedad que a menudo se disfraza de tristeza pasajera o de simple apatía, no discrimina. No entiende de fama, no conoce de fortunas acumuladas, ni de la aparente felicidad que se proyecta en las impecables y cuidadosamente seleccionadas imágenes de las redes sociales. Es una enfermedad real, compleja y devastadora, que puede golpear a cualquiera, sin previo aviso, sin importar su estatus social, su éxito profesional o la aparente perfección de su vida. Para una persona que está constantemente bajo el escrutinio público, que vive y respira bajo la mirada crítica de millones de personas, la presión puede ser inmensa, insoportable. La exigen. De mantener una imagen intachable, de estar siempre radiante, de cumplir con expectativas imposibles, puede convertirse en una carga pesada, un lastre que agota la energía vital.
Y cuando esa carga se combina con la batalla interna contra la oscuridad de la depresión, el resultado puede ser abrumador, llevando a la persona a un punto de quiebre. Pensemos detenidamente en ello. Demet Özdemir, una joven que ha dedicado su vida a su carrera, que ha trabajado incansablemente, con una disciplina férrea para llegar a donde está hoy, se encuentra ahora enfrentando uno de los desafíos más difíciles y dolorosos de la vida. Es fácil caer en la trampa de pensar que el éxito material, el reconocimiento público son la panacea, la cura para todos los males, que el dinero y la fama son escudos impenetrables contra el sufrimiento. Pero la felicidad genuina, la paz interior que tanto anhelamos, son tesoros que el dinero por sí solo no puede comprar. Y la depresión, esa sombra persistente que puede apoderarse del ánimo, de la energía, de la ilusión por vivir, es una batalla que se libra en lo más profundo del ser, una guerra silenciosa que se gana o se pierde en el interior. Cuando hablamos de hospitalización de emergencia en el contexto de la salud mental, debemos entender que nos referimos a una situación donde la persona ha llegado a un punto crítico, donde su bienestar físico y psicológico está en riesgo inminente. Puede significar que ha alcanzado un estado de crisis severa, donde la incapacidad para realizar las tareas más básicas del día a día se ha vuelto insostenible, o que ha experimentado pensamientos o comportamientos que ponen en peligro su propia vida. En esencia, es un grito de auxilio, a veces silencioso, a veces desesperado, que requiere una intervención profesional inmediata y especializada. Es la señal inequívoca de que la persona necesita ayuda urgente para superar la adversidad. Y aquí es donde debemos hacer una pausa profunda, una introspección honesta. ¿Cuántas veces hemos sido testigos en redes sociales, o incluso en nuestro círculo más cercano, de personas que parecen tenerlo todo en la vida, éxito, belleza, familia, amigos, y aún así, luchan con una tristeza profunda, con una fatiga persistente, con una sensación de vacío existencial que parece no tener fin? La imagen que proyectamos en el escenario público puede ser radicalmente diferente de lo que realmente sentimos y experimentamos en la intimidad de nuestro ser. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus exigencias constantes y su implacable escrutinio, puede ser un caldo de cultivo perfecto para el estrés crónico, la ansiedad y, finalmente, la depresión. Las largas jornadas de rodaje, la exposición constante a la opinión pública, las críticas destructivas, los juicios precipitados, todo ello suma y inevitablemente pasa factura, erosionando la salud mental y el bienestar emocional. Es vital, absolutamente vital, entender que la depresión no es un signo de debilidad, no es una elección ni un defecto de carácter. Al contrario, reconocer que se está sufriendo y buscar ayuda profesional, emprender un camino de tratamiento, es un acto de valentía inmensa, de fortaleza interior y de amor propio. Y es precisamente por eso que la noticia de la hospitalización de Demet Özdemir debería servirnos como un recordatorio poderoso y aleccionador. Un recordatorio contundente de que nadie, absolutamente nadie, está exento de sufrir. Un recordatorio de la importancia primordial de cuidar nuestra salud mental con la misma dedicación y esmero con la que cuidamos nuestra salud física. ¿Qué nos dice esta situación, este doloroso episodio, sobre el mundo del espectáculo y la presión que a menudo, sin darnos cuenta, ejercemos como público sobre las figuras que admiramos? A veces, en nuestra afición y admiración, nos convertimos en jueces implacables de la vida de quienes seguimos en la pantalla. Exigimos perfección, esperamos que estén siempre en la cima de su juego, y cuando muestran algún atisbo de vulnerabilidad, de fragilidad humana, nos sorprende, o peor aún, emitimos juicios precipitados y crueles. Es hora de cambiar esa perspectiva, de evolucionar como espectadores y como seres humanos. Es hora de ser más empáticos, más comprensivos, más humanos. La hospitalización de Demet Özdemir, en este contexto, es una llamada de atención para todos nosotros. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a ir más allá de la imagen pulida que nos presentan, y a recordar que detrás de cada rostro público, de cada sonrisa en la pantalla, hay una persona real, con sus propias luchas internas, sus propias emociones complejas, sus propias fragilidades humanas. Y esas fragilidades, cuando se entrelazan con una enfermedad tan profunda como la depresión, pueden volverse abrumadoras, incontrolables. Es absolutamente esencial hablar de depresión abiertamente, sin miedo al juicio, sin tabúes, sin vergüenza. La depresión no es una sentencia, es una enfermedad tratable. Con el apoyo adecuado, la terapia profesional y, en algunos casos, la medicación necesaria, las personas pueden recuperarse, pueden encontrar el camino de regreso a la luz, a la vida.
Lo que Demet Özdemir está atravesando, aunque doloroso y preocupante, puede ser, si se aborda con el apoyo necesario, el inicio de un camino hacia la sanación y la recuperación. Y en este camino el apoyo incondicional y la comprensión de sus seres queridos, de sus amigos, de su familia y, por supuesto, de sus fans, son herramientas invaluables, un bálsamo para el alma. En las redes sociales hemos sido testigos de un torrente de mensajes de apoyo, de cariño, de ánimo, provenientes de fans de todas partes del mundo. Es conmovedor y hermoso ver cómo, a pesar de la preocupación y la tristeza que genera la noticia, prevalece el afecto genuino y el deseo sincero de bienestar para la actriz. Este tipo de demostraciones de apoyo y solidaridad son fundamentales, son un recordatorio poderoso de que nadie está solo en sus luchas, de que hay personas que se preocupan, que aman y que desean ver al otro bien. ¿Y qué podemos aprender de esta situación para nuestras propias vidas, para nuestro propio bienestar? Primero, debemos ser más conscientes de nuestra propia salud mental. No debemos ignorar las señales de agotamiento, de tristeza persistente, de falta de interés en las cosas que antes nos apasionaban. Debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y a buscar ayuda profesional si sentimos que no podemos seguir adelante solos. Un terapeuta o un psicólogo pueden ofrecernos las herramientas necesarias, las estrategias, para navegar estas aguas turbulentas de la vida. Segundo, debemos esforzarnos por ser más amables con los demás. Debemos recordar que todos estamos lidiando con algo, que cada persona tiene su propia historia, sus propias batallas, y que una palabra amable, un gesto de comprensión, puede marcar una diferencia radical en la vida de alguien. Debemos evitar los juicios precipitados y practicar activamente la empatía, poniéndonos en el lugar del otro. Tercero, y quizás lo más importante, debemos desterrar de una vez por todas el estigma asociado a las enfermedades mentales. La depresión no es una elección, no es un signo de debilidad, es una condición médica que merece el mismo respeto, la misma atención y la misma consideración que cualquier otra enfermedad física. Hablar de ello abiertamente, compartir nuestras experiencias, puede ayudar enormemente a normalizar estas conversaciones y a animar a más personas a dar el primer paso, a buscar la ayuda que tanto necesitan. La noticia de Demet Özdemir, su delicada situación, nos obliga a reflexionar sobre la presión que, consciente o inconscientemente, ejercemos sobre las figuras públicas, sobre la idealización que a menudo construimos de sus vidas, y sobre la imperiosa necesidad de recordar su humanidad. Nos recuerda de manera contundente que son personas de carne y hueso, con sus propias luchas internas, con sus propias emociones, y que especialmente en momentos de vulnerabilidad, merecen nuestro máximo respeto, nuestra más profunda compasión y nuestra incondicional comprensión. Espero sinceramente que esta situación, aunque delicada y dolorosa, sirva como un catalizador, como un impulso, para un diálogo más abierto, más honesto y más constructivo sobre la salud mental en nuestra sociedad. Que inspire a aquellos que están sufriendo en silencio, ocultando su dolor, a dar el primer paso, a buscar la ayuda que merecen, a saber y a entender que no están solos en esta batalla. Y que, sobre todo, nos recuerde a todos, cada uno de nosotros, la importancia fundamental de la compasión, de la empatía y del apoyo mutuo en nuestro día a día. En resumen, la hospitalización de emergencia de Demet Özdemir, presuntamente relacionada con la depresión, nos pone de frente a la cruda y a menudo dolorosa realidad de las enfermedades mentales, incluso en la vida de aquellas personas a quienes admiramos y que parecen tenerlo todo. Nos enseña, de manera irrefutable, que la fama y el éxito no son escudos protectores contra el sufrimiento psicológico, y que la vulnerabilidad es una parte intrínseca y universal de la experiencia humana. Esta situación se presenta como una oportunidad crucial para reforzar la importancia vital del autocuidado, de la valentía de buscar ayuda profesional y de cultivar la empatía hacia los demás, especialmente hacia aquellos que atraviesan momentos difíciles. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta conversación, por prestar atención a un tema tan sensible y trascendental. Su presencia aquí y su interés significa mucho para mí y para la construcción de esta comunidad. Ahora me encantaría saber sus pensamientos, sus impresiones. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Cómo creen que podemos, como sociedad, mejorar nuestra comprensión, nuestro apoyo y nuestro compromiso con la salud mental? Por favor, les invito a dejar sus comentarios abajo. Sus reflexiones son increíblemente valiosas para nutrir nuestra comunidad y para aprender juntos. Y si este vídeo les ha parecido importante, útil o simplemente les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que esta conversación importante llegue a más personas y tenga un impacto más amplio.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a esta familia. Les espero en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Cuídense mucho, sean amables con ustedes mismos y con los demás, y hasta la próxima.